nombre es Laura, y he decidido que como vamos a estar un tiempo en resguardo y sin ver a los demás, pues voy a contar un poco los libros que me han hecho felices en mi biblioteca. Y espero que este video se escuche muy bien y que si ya nos conocemos, pues nos cuentes también de cuáles libros te han hecho felices, de cuáles te gustaría leer, si alcanzas a ver algunos libros allá atrás y quieres que te los, bueno, dime con muchísimo gusto. Mientras tanto te voy a platicar que esta semana, o sea, a partir de hoy, voy a contar sobre estos libros que están aquí. El primero tiene una historia bien bonita y es justamente del que voy a hablar hoy. Se llama La hija de la costurera y es de una escritora libanesa que yo y algunas personas íbamos a conocer por primera vez, pero por culpa del coronavirus no la pude conocer. Después voy a contarte sobre este que quizá ya lo has visto, este es mío. Después este que es maravilloso y nos habla también de qué es lo que sucede cuando conocemos a personas a distancia, jamás las vemos, pero las amamos a partir de la escritura y a partir también de las cartas cuando no existía el internet. Y para cerrar, este que es maravilloso, que es una historia de gatos y una historia de ratones y que tiene también que ver con lo que sucede con las personas cuando están en momentos de crisis. Esos los voy a ir contando después, pero hoy te voy a platicar sobre estos. Y ya vi que se conectó ahí Georgina. Georgina, si me dices si se escucha bien el audio, pues te lo agradecería. Y si, pues mientras tanto yo le sigo. ¿Por qué quiero platicarles de Yomana? Bueno, primero este libro no es mío. Este libro es de mi tía Margarita, pero ella no sabe que se lo voy a regalar. Y yo se lo iba a regalar mañana, porque mañana justamente Yomana iba a venir a la Ciudad de México. Antes habría estado hoy en Puebla, más o menos a las 11 de la mañana. Y entonces mucha gente íbamos a poder platicar con ella. Pero pues por culpa del coronavirus se tuvo que regresar. Así que es un viaje como de más de 7 horas, 8 horas en avión. Y estando aquí pues se devolvió a Beirut. Gracias, Georgina, por decirme que se escucha muy bien. ¿Quién es Yomana? Bueno, Yomana es una mujer que, según se cuenta aquí, pero te digo rápidamente, nació en Beirut. Ella es libanesa. Además de que es guapísima y es talentosísima, es reportera, es comunicadora, es periodista y ella es editora de la primera revista amorosa, y no necesariamente amorosa, sino la primera revista que toca temas sexuales allá en Líbano, en una sociedad que como muchas, pero particularmente esa, puede llegar a tener miedo de que se hablen ese tipo de temas abiertamente. Entonces ella tiene una revista erótica y además, bueno, ha publicado muchos libros. Yo no he podido conseguir más que este libro de ella aquí, y a mí me gustan los libros así en papel, pero si tú quieres buscar libros sobre Yomana, puedes buscar, por ejemplo, Yo maté a Sherezada, Confesiones de una mujer árabe furiosa, o puedes buscar también Superman es árabe. Como puedes ver por los títulos, ella además de ser escritora es feminista. Y este libro quise elegirlo porque a mí me encantó. Por diversas razones, te voy a contar la primera. Es un libro autobiográfico. Ella también es poeta, ya he algunos poemas de ella aquí. Hay uno hermoso que se llama Si yo fuera fruta y que habla de cómo las mujeres podemos ofrecernos sin darnos cuenta a los demás. Pero bueno, en este libro en particular, Yomana hace algo que muchas de nosotros o nosotros quisiéramos hacer, es decir, cómo rescatamos la familia que no conocimos, cómo reconstruimos aquellas historias que nos han contado, la verdad, cuando tenemos muy pocos elementos, y cómo le hacemos para investigar cuando la gente que podría contarnos qué sucedió ya no vive. Yomana lo hace de una manera inteligentísima y además hermosa. ¿Qué es lo que hace ella? Ella cuenta aquí la historia de 4 mujeres. Yo supongo que la última es ella misma, pero son 4 mujeres, es decir, ella, suponiendo que ella es Kaya, su madre, su abuela y su bisabuela. Y toda la historia empieza con una etapa histórica en Medio Oriente que es muy dolorosa. Justamente ella empieza contando la historia a partir de 4 vidas. Son estas vidas y te explico cómo las hilvana. Y es bonito también porque las va hilvanando como lo haría una costurera. La primera que cuenta que su bisabuela es justamente costurera y todas las mujeres de la familia tienen algo en común. Algunas de ellas, como la protagonista que cierra y abre el libro, es pelirroja.
Eso me gustó mucho porque cuando yo iba en primaria, en secundaria, perdón, en un instituto que a mí no me gustó nada, fue horrible, es el Instituto Teresa de Cepeda y Ahumada. Ahí había una mujer que no he vuelto a ver nunca y se llamaba Adriana. Recuerdo que le decíamos Peli, pero es la única mujer pelirroja que yo he visto en mi vida. Y cuando yo la vi, quizá tendría yo unos 13 años o 12 años de edad y pensé que era la mujer más bella que había visto en mi vida. Y lo sigo pensando porque tenía el cabello color zanahoria. Y era hermosísima, además estaba llena de pecas. Ella le parecía que las pecas no eran lindas, pero a mí me parecía que era como una especie de diosa. Yo nunca había visto a nadie así. Entonces cuando leí que la protagonista aquí, que nace a raíz de una violación, justamente es pelirroja, y ese carácter de tener el pelo rojo, de tener el pelo como fuego, que a lo largo del tiempo en esta historia se va contando, también significa para muchos ser como un ente diabólico, ser algo distinto, una mujer rara. A mí me encantó. Una de las protagonistas, es decir, a lo largo de la historia, y luego cuando muere y tiene otra hija, y esa tiene otra hija, van compartiendo estas características. No todas las 4 mujeres, pero sí algunas de esta novela comparten este carácter de ser pelirrojas, como mi amiga Peli. Pero miren justamente lo que hace Youmana. Ella va contando la historia de su bisabuela, que era costurera, y después como todas estas mujeres que se narran aquí también tienen que ver justo con la costura. A diferencia de la última, que yo supongo que es Youmana, pero no les voy a contar qué hace ella, porque la idea es que ustedes busquen este libro y lo lean. Pero me encanta porque si alguno de nosotros quisiéramos escribir una historia así, podríamos utilizar este libro como un recetario. Al final, ella nos explica por qué ha decidido ficcionalizar parte de la historia, es decir, contar la historia desde su punto de vista, con lo que logró investigar y con lo que no. Ella nos explica que lo hace y es bastante válido porque eso es lo que hacemos todos cuando contamos nuestra historia. Pero después pone a los personajes principales en orden alfabético. Así que tú puedes decidir, bueno, a quién quiero conocer, puedes saber quiénes son abuelos, quiénes bisabuelos, puedes saber dónde nacieron. Y después hace algo que me parece extraordinario, ¿no? Que es una línea del tiempo. Es decir, aquí ella narra todos los acontecimientos clave que incluye en su libro. Y empieza justamente con uno muy doloroso, y voy a leer un pedacito de esto, porque es el genocidio armenio. Es decir, en 1915 sucedió algo terrible que continúa sucediendo. Es decir, un país, Turquía, decide invadir otro país, y entre ellos, cuando todavía Líbano no era Líbano, se encuentra justamente la bisabuela costurera de la protagonista. Es así como inicia este libro, pero a lo largo de los diferentes pequeños capítulos, porque ella no es una escritora que describa muchísimo, sin embargo yo creo que es fan de Gabriel García Márquez, porque uno puede ver algunos guiños a la literatura de Gabriel García Márquez a lo largo de este libro. Uno puede darse cuenta que ella segurísimo que leyó 100 años de soledad y quizás hasta habla español. Yo quería preguntárselo, pero ya no la voy a conocer, es la segunda ocasión que me pierdo de la oportunidad de conocerla. Pero voy a leer un poquito, porque Youmana empieza narrándonos cómo es que a veces nos casamos o nos enamoramos y cómo es que terminamos siendo la mujer de alguien para alguien y dejamos de ser nosotras mismas. Esto es algo que también les quiero mostrar. Ella hace, y a mí me gusta mucho esto de meterme en si nos leen la mano, qué es lo que dice el futuro, si tuvimos otras vidas, si no las tuvimos, me parece muy interesante. Entonces, cada una de las presentaciones de sus personajes, en este caso, ella los equipara con una carta de la baraja. Y ella es la primera. Justamente voy a leer un poquito de esta primera mujer que sufrió una serie de violaciones como muchas otras y como las que siguen sucediendo, pero en el genocidio armenio. Esta primera mujer se llama Kaya y nació en Aintab en 1912 y vivió hasta 1978 en Beirut. Y ella así presenta a todos sus personajes. Ella dice es Kaya, es bisabuela de Kamar, es otra de las mujeres, abuela de Kadar y madre de Kana. Kana también es pelirroja, ¿no? Y ella es la que insiste en ver. Cada una de las mujeres tiene así características. Ella es, si no me equivoco, esta es la reina, y si me equivoco me perdonan, pero de diamantes.
Sí, sí, la reina de diamantes. Dice, la reina de diamantes es resiliente, es enigmática y abnegada. Y a lo largo de la vida atraviesa muchas transiciones y no deja de enfrentarse a nuevas dificultades cada vez. Es propensa a la ansiedad, pero le ayuda su capacidad natural de sintetizar la sabiduría obtenida de su experiencia. Y su destino lo gobierna el espíritu. Es muy interesante porque también si quisiéramos escribir una novela podríamos hacer este ejercicio. Es decir, ¿cómo le hacemos para que nuestros personajes tengan alguna particularidad? Bueno, podemos utilizar la técnica de ello humana, es decir, pensar si vamos a escribir sobre nuestra abuela, bisabuela, nuestro padre, sobre nosotros mismos, a lo mejor podemos hacer una pequeña descripción, es decir, un pequeñito perfil sobre quién es esta mujer, como ella lo hace. Pero voy a leerles un poquito y además les diré, a lo largo de esta novela, ella hace algo lindo que me parece interesante, es decir, pone muchas voces, ella pone su voz como narradora, ella no aparece aquí en tercera persona, pero también pone su voz poética porque a lo largo de los momentos particularmente dramáticos, ella incluye versos que supongo son propios y deben ser propios porque cuando son versos de otras personas, como en este caso, que es una poeta armenia, ella lo incluye, y también utiliza pues el trabajo epistolar, la narrativa epistolar, es decir, también hace cartas. ¿Y para qué utiliza las cartas? Vamos a ver un ejemplo. Ella narra una situación, en este caso está narrando, lo que les voy a leer, la boda de Calla, y ella después, en las cartas, que son a manera de diario íntimo, lo que va haciendo en esas cartas es precisamente decir lo que no puede decir como narradora en el libro. Eso es interesante porque se mete, es decir, aquí tú vas a encontrar en la hija de la costurera a Youmana, la poeta, a Youmana, la narradora, a Youmana, la que hace la primera novela autobiográfica, porque así es, biográfica y autobiográfica, y además a Youmana que comparte su diario personal. Es interesante, así es como hilvana justamente este libro que habla de las costureras. Te voy a leer un poquito. Esto es en una iglesia. Y dice, y entonces el obispo se volteó hacia ella y dijo solamente tanto como su voz aguda lo permitían. Repite conmigo, yo, Kamar Saraf, te recibo a ti, Basem Barak, como esposo, y prometo amarte y respetarte y serte fiel siempre, y nunca abandonarte. Lo juro en nombre de Dios, uno solo en la Santísima Trinidad y todos los santos. Ella oyó las palabras como si viajaran hacia sus oídos y desde un gran sueño inverosímil, llevadas por las alas descomunales de algún pájaro extraño, lentamente ascendiendo, como música que fuera extinguiéndose al salir de una fosa sin fondo. Le trajeron de vuelta el recuerdo del pozo del patio de su abuela en Aintab. Le encantaba escuchar la melodía de la cubeta golpeando el agua allá abajo y luego subir de vuelta, rebotante, jalada por los fuertes brazos de su abuela, derramando unas cuantas gotas en el camino. Para ella, mojado era un sonido, no era una sensación. Solía visualizar el oxidado contenedor como una criatura viviente que cantaba, bailaba y hasta se cansaba después de demasiados viajes de bajada y de subida. Solo la dejaban sentarse a 1 metro de la pared de ladrillo que rodeaba la boca del pozo, y ahí se acuclillaba y oía a escondidas los murmullos y vibraciones que salían. La vieja viuda no le daba permiso de asomarse adentro del pozo. El agua es un pasadizo de fantasmas, le dijo una vez para que no se acercara. Sabía que los fantasmas había que tenerles miedo y porque las historias que su hermana le contaba todas las noches antes de dormir la espantaban. Te espían y esperan el instante en que los veas a los ojos para arrastrarte ahí abajo, en el círculo latente. Hagas lo que hagas, nunca los veas a los ojos. Con eso bastaba para espantar a la niña curiosa e impedir que desobedeciera. Nunca bebía agua del cántaro de porcelana de la casa de su abuela, para que los fantasmas no flotaran en su garganta, para luego deslizarse en el estómago. Repite conmigo, dijo el obispo, repite. El obispo, varado, le recordaba a uno de los amigos de la infancia de su padre, el hombre que hablaba con las serpientes, como le decía. Las hipnotizaba con su flauta especial y las obligaba a balancearse como él quería. Cada vez que volvía a su pueblo natal en alguno de los largos viajes por el mundo, pasaba por su casa y les contaba
historias emocionantes de sus hazañas, actos callejeros y los lugares raros y lejanos que había visitado. Todo mundo escuchaba cautivado las aventuras de su nómada existencia. Todo mundo, excepto ella, lo envidiaba por viajar tanto, pero no le caía bien. Después de cada historia, le hacía invariablemente la misma pregunta: pero, ¿y si la serpiente no quiere bailar? ¿Y si estaba cansada? ¿Y si quería dormir? Ella, la serpiente, era ella, ahí en el altar, tal como el encantador de serpientes era un él. Y ella tenía que bailar y bailar hasta que él decida que ya fue suficiente y le deje arrastrarse de vuelta a su canasta. Esta primera parte quise compartirla porque es muy sencillo ver cómo a lo largo, no solo de este fragmento, sino del libro, Yomana nos deja entrever cuál es el papel que las mujeres estamos educadas para cumplir, para bailar y arrastrarnos, aunque estemos cansadas, y después irnos a guardar a la canasta. Así es como empieza este libro. A propósito, les digo que todos los separadores que estoy utilizando, porque son 4, los pequeños fragmentos que les voy a leer, son de mi amiga Odette Paz. Luego les contaré de Odette, pero ella es artista plástica y es pintora, y cuando vino para acá me regaló estos separadores. Ella hace libretas y al rato les pongo aquí los datos, así que van a ver pasar estos ojos todo el tiempo. Después quise elegir algunos fragmentos en donde ella realmente habla de manera muy dolorosa sobre lo que sucede con los niños y con las mujeres particularmente y con las ancianas durante los momentos de guerra o los momentos de encierro, por ejemplo estos, cuando a la gente le sale lo mejor o lo peor de sí y cuando las personas no nos damos cuenta y nos podemos convertir hasta en terribles asesinos. Este es un momento muy doloroso. Ella nos va narrando cómo inicia la guerra, cómo van despojando a las familias de todo, cómo matan a su bisabuelo y cómo después van aprovechándose de todas las mujeres. Y Kaya, justamente la protagonista, recordemos que está en 1912, ella es una de las sobrevivientes y sobrevive porque es hermosa y porque le resulta de utilidad y de satisfacción a los soldados que están perpetrando el genocidio. Entonces ellos la mantienen viva mientras ella le sirva como una esclava sexual. Y es así como ella nos va narrando el primer encuentro de la segunda protagonista con algo que tememos mucho hablar, es decir, con la muerte. Voy a leer un pedazo, pero imaginemos que estamos en el desierto, que somos quizá ella, la protagonista, que hemos venido caminando, que no tenemos que comer, que ya mataron a nuestro esposo, ya mataron a nuestro hijo y ya mataron a la mayoría de las personas que conocemos. Ella aquí empieza a narrar sobre algo que también es clave. Hay muchos símbolos en este libro. Este primer símbolo es el que les leo y así empieza. El relicario era un regalo que le dio Nazar. Nazar es el esposo de Kaya. Nazar, pocos meses después de que Marine diera a Kaya, y religiosamente guardaba en él rizos de pelo de todos sus hijos. Aún recuerda cada detalle de la conversación, el día en que se lo dio. Al principio hizo una mueca, pues esperaba joyería de oro. Después de todo, había dado a luz un nuevo bebé luego de 11 años de adversidades. Era casi un milagro. Sabía que él no podía comprarle un objeto considerable, como un collar o una pulsera, pero se había contentado con un simple par de aretes de oro. Con todo, Nazar le aseguró que esta clase específica de acero era mucho más valiosa y que pronto sería más cara que el oro. El día en que Kaya nació, él le pidió a su amigo, el encantador de serpientes, le traje algo especial para la mujer de Inglaterra, a donde se dirigía el hombre a bordo de un vapor comercial que exploraba para buscar algodón en Europa. El barco saldría de Mersin, surcaría el mar Mediterráneo, haciendo paradas en diferentes ciudades europeas, cruzaría el estrecho de Gibraltar y navegaría el océano Atlántico hasta Inglaterra. 8 meses después, alrededor de las Navidades de 1912, el hombre volvió a Irnab y orgulloso le tendió a Nazar una cadena con un relicario de acero. Harry, un metalúrgico del que me hice amigo en Sheffield, lo hizo especialmente para mí, de un nuevo material que hace poco él inventó. No cualquier acero, es acero inoxidable. Nazar repitió fielmente todas las palabras de su amigo a su esposa. Este es el héroe de los metales, Marine, le dijo, no solo como el oro,
no se corroe, sino que durará para siempre, como mi amor para ti. Este relicario pasa de mujer en mujer, de piel en piel, de cuerpo en cuerpo y resguarda algo que les contaba yo al inicio. Es decir, este cabello rojo, color zanahoria, color infierno, color brujería, color miedo, porque todo lo diferente da mucho miedo. ¿Qué pasó después con este relicario? Recordemos que estamos en el desierto y que estamos en medio de un genocidio y que la mayoría de nuestras personas queridas ya han muerto y que nosotros estamos en la inanición. En cuanto Elmas cortó un rizo del pelo de Aslan y lo puso en el relicario, se lo llevó a Marine y nunca volvió a verlo. No era consciente de que Kaya, que estaba durmiendo en el suelo junto a ella, estaba despierta. Kaya era una bebé. Observando y escuchando atentamente, grabando cada detalle de esa escena en su mente. Esos eran sus genes. Apenas 2 días después del parto, a pesar de su agotamiento y el sangrado abundante, Marine trató de escapar con Kaya. El coronel mandó a sus soldados tras ella y la mataron. La mataron a las afueras de la aduana, después de violarla por turnos. «¡Corre, Kaya, corre!», le gritaba a su madre, mientras las bestias arremetían con sus cuerpos contra ella. Pero Kaya no conseguía que sus pies corrieran. Solo se escondió atrás de un arbusto tupido y lo oyó todo, mientras las bestias acababan con su madre. El ruido del tajo de la tela, las bruscas palmadas sobre la piel desnuda, el golpeteo despiadado, las risas vulgares de los hombres. Y entonces terminó. De repente se fueron y solo quedó un silencio implacable. Kaya finalmente echó un vistazo. Nunca olvidaría el rostro de su madre tendida en el suelo, con los ojos completamente abiertos. Nunca olvidaría sus desnudos pies heridos. Lo demás tampoco lo olvidaría. Esta es una de las escenas más duras y se repiten muchísimo a lo largo del libro, pero también hay escenas esperanzadoras, escenas de resiliencia y de gentes, no solo hombres, no solo mujeres, sino también hombres que se vuelven a levantar. Y con este último ejemplo cierro, porque es el que explica también la construcción de novela. Les decía que es a partir de narración, a partir de epístolas, es decir, de cartas, y a partir de versos. Un comerciante kurdo encontró a la niñita esa misma tarde, acostada junto al cadáver de su madre. Tenía una hija de su edad y se compadeció. Le dio algo de comer, la escondió en un tapete en su carruaje y se la llevó con él a Alepo. Al principio se negaba a apartarse de su madre. La niña decía: «¿Y si se despierta?», repetía como mantra. «No, no se va a despertar mi niña». «¿Por qué?». «Porque está muerta». «¿Y qué significa muerta?». Tal como su madre, el comerciante no respondió, pero al final la convenció de irse con él. La niña tapó el rostro de Marine con el vestido de Jagog, la única cosa que la mujer llevó consigo cuando escaparon. Desabrochó la cadena y el relicario de acero del cuello de su madre y los colgó en el suyo. Cuando llegaron a Alepo, el nombre la dejó en un orfanato. Kaya nunca olvidaría el nombre del coronel: Besir Kishla Agna. Esta es una de las cartas con las que cierra este capítulo. Aduana, martes 22 de febrero de 1926. Recuerden que la escena que acabamos de leer es en 1912 y este es el diario personal de la protagonista, es decir, Kaya Grande, esa niña que vio cómo mataban a su madre. «Corre, Kaya, corre». Todo el tiempo me digo eso a mí misma. «Sigue corriendo, Kaya. Ese camino en algún momento acabará. La nada. Qué dicha debe de ser eso. Sin perros que te ladren, sin vientos que aúllen, sin noches salvajes. Ya entendí exactamente qué es lo que siento. No es que anhele mi desaparición, más bien mi alma añora su inexistencia preexistente. Siento nostalgia del tiempo en que aún no estaba yo ahí. El apacible estado de no ser, en vez del turbio dejar de ser. La existencia es un constructo insoportable. Envidio lo que no se sabe que existe.
Esos son los únicos y auténticos inocentes, todos los objetos inconscientes, inanimados que nos rodean, la mayoría de los cuales hemos hecho nosotros mismos con nuestras manos y nuestras máquinas. Hay la vida serena de lo inherente. No podría haber nacido guijarro, cadena o caja, y todavía mejores que los objetos son las ideas y los conceptos. Se inventan palabras difíciles, se hacen análisis interminables e incluso se entablan guerras desastrosas por algo tan intangible como la justicia, como la libertad o la responsabilidad. La raza humana es una broma de mal gusto. Me habría encantado nacer como la idea absurda de Victoria. Corre, calla, corre, corre. Ese camino pronto tendrá que deshacerse de ti. Y más vale que dejes de llorar. Desde ahora se te llamará huérfana. Y los huérfanos deben tragarse sus lágrimas. De lo contrario, hundirían al planeta entero. Adiós, Magic. Esta es parte de este libro, lo recuerdo cómo se llama, Youmana Haddad, es la autora, es libanesa, y el libro se llama La hija de la costurera. Y como les dije, este libro se lo iba a dar a mi tía Margarita, ahora que la viera, es decir, mañana, cuando íbamos a ir a escuchar a Youmana hablar, pero como ya no la voy a ver, se lo voy a tener que enviar por paquetería, porque tampoco la voy a ver hasta que podamos estar afuera. Así que antes de despedirme, lo que haré es dedicárselo y le voy a poner: querida tía Margarita. Ojalá algún día conozcan, mi tía Margarita tiene muchas historias que contar. Cuando leí este libro, pensé en que tú no eres una costurera de telas, pero sí de esperanzas. Porque al conocer tu historia, supe cómo Youmana que no importa lo que se viva, siempre podemos correr. Te quiero. Laura, Puebla. Hoy estamos a 17 de marzo 2020. Así se lo voy a mandar a mi tía. Espero que le guste mucho y espero que Youmana regrese después de todo esto y que podamos platicar con ella y podamos conocer si es que ella es una de las protagonistas de este libro, y además que nos cuente muchas otras cosas. Muchas gracias, acá nos vemos mañana, espero que a esta misma hora. Si ustedes tienen algún libro que quisieran compartir, o si hay algún libro que quisieran que yo les contara, si es que ya los leí, con muchísimo gusto. Un abrazo en nombre mío, de Manchas, de Paz y de todas las historias que nos constituyen, y un montón de cariños. Espero verlos por aquí mañana. Bye bye.